Muy bien. Bueno, sin más preámbulo, quiero que por favor vaya conmigo rápido ahí a su palabra, al libro de Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20. Muy bien. Rápidamente vamos a ir a Jeremías capítulo 20 y vamos a leer solamente del verso 1 al verso 6, que creo que hay una revelación tremenda en eso que Jeremías está mostrando, la palabra del Señor, eso que Dios nos está hablando a través de la vida de Jeremías y cómo hay un tiempo poderoso en el cual tenemos que entrar hoy y tomar decisiones, discernir lo que Dios está hablando a través de su palabra. Jeremías capítulo 20. Capítulo 20, de versículo 1 dice: Cuando el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que era el oficial principal de la casa del Señor, oyó lo que Jeremías profetizaba, mandó que golpearan al profeta Jeremías y que lo colocaran en el cepo ubicado en la puerta alta de Benjamín, junto a la casa del Señor. Versículo 3. A la mañana siguiente, cuando Pasur liberó a Jeremías del cepo, Jeremías le dijo: El Señor ya no te llama Pasur, sino terror por todas partes. ¡Wow! Versículo 4. Porque así dice el Señor: te voy a convertir en terror para ti mismo y para tus amigos, los cuales caerán bajo la espada de sus enemigos, y tú mismo lo verás. Entregaré a todo Judá en manos del rey de Babilonia, el cual los deportará a Babilonia y los matará a filo de espada. Versículo 5. Además pondré en manos de sus enemigos toda la riqueza de esta ciudad, todos sus productos y objetos de valor, y todos los tesoros de los reyes de Judá, para que los saqueen y se lo lleven a Babilonia. Y tú, Pasur, irás al cautiverio de Babilonia junto con toda tu familia, y allí morirás y allí serás enterrado con todos tus amigos a quienes le profetizabas mentiras. ¡Wow! Mire qué tremendo esto que estaba pasando allí y qué profético lo que está pasando. Mira cómo el Señor nos habla de una manera directa, porque es que cuando estudiamos la palabra, a la luz de la palabra, a la luz de lo profético, escúchame, toda la palabra es profética, toda la palabra es profética. Cuando la estudiamos a la luz de lo profético, entendemos lo que el Señor nos quiere decir allí. A veces cambiamos lo profético por otras cosas. Hoy el mundo está cambiando lo profético por lo económico. Creen que la bendición es tener dinero, que la bendición es tener plata por montones, cuando entendemos realmente que la bendición es conocer al Señor, conocer de Dios, profundizar en las cosas de Dios, ahondar en las cosas de Dios. En las cosas de Dios. Me gusta, escuchaba yo una definición estos días de un pastor amigo que decía: conocer es tener profundidad de algo, profundidad en un tema y experiencia vivida en el tema. Qué interesante. Cuando dicen, ¿tú conoces tu profesión? Claro, conozco mi profesión. ¿Por qué? Porque no solamente tuve la oportunidad de la universidad, sino que también tengo experiencia. Entonces tiene profundidad. Conocer a Dios, esa es la bendición. Y conocer a Dios es movernos en lo profético, no movernos en las cosas comunes y corrientes. Mira, Pasur significa prosperidad en todas partes. Pasur también significa liberación. O sea que el nombre del profeta Pasur era un nombre tremendo. Estamos hablando de prosperidad, estamos hablando de liberación, estamos hablando de cosas tremendas. Algo maravilloso había destinado sobre la vida de Pasur. Pero Pasur convirtió su bendición, cambió lo profético de Dios en lo que no debía ser. Hizo a un lado, despreció al profeta de Dios, despreció lo profético que hay en la palabra, despreció lo profético que hay en el mover de Dios. Tú y yo debemos hoy entrar a mirar si realmente estamos despreciando lo profético o estamos moviéndonos en lo profético. Óyeme, estoy poniendo primero a Pasur, a la prosperidad, y después a Jeremías, que es el profeta, o estoy dándole el lugar correcto a Dios. Tengo que mirar cómo me estoy moviendo en las cosas de Dios. Y a veces la iglesia no lo ha entendido, y por eso la iglesia parece que muchas viven de tumbo en tumbo. La iglesia está hablando de las personas, de tumbo
tumbo en tumbo. Pastor, me levanto y vuelvo y caigo, me levanto y vuelvo y caigo. Estoy bien con mi esposa, estoy feliz con mi esposa y después otra vez en guerra. Y duran un poquito bien y mucho tiempo mal. Parece que el desierto fuera su operación normal, cuando el desierto no es la operación normal de la iglesia. La iglesia vive, la palabra dice que la iglesia, las tinieblas no prevalecen contra la iglesia. La iglesia tiene que ser esa iglesia bendecida, prosperada y victoriosa, victoriosa. Pero si nosotros no entendemos hoy lo que es importante para nuestra vida y dejamos a un lado lo banal, entonces no vamos a poder movernos en lo que Dios quiere. Dios quiere que hoy entendamos qué es seguir realmente lo profético. Pastor, ¿cómo sé si lo que estoy haciendo realmente estoy moviéndome en lo profético o estoy dejando a un lado lo profético? Lo primero es, mire lo que dice en el verso 1. Dice, cuando el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que era el oficial principal de la casa del Señor, oyó lo que Jeremías profetizaba, ¿qué hizo inmediatamente? Inmediatamente lo rechazó, lo mandó a ir al calabozo. Primero, entendamos esto, primer punto importante. Cuando yo escucho lo profético, cuando escucho la palabra profecía y siento recelo, cuando quiero guardar eso fuera y no con libertad, estoy siendo aquel que está viendo lo profético de una manera equivocada. Te lo digo con experiencia. Durante muchos años yo vi lo profético de una manera siempre lejos, porque vi que abusaban de lo profético, que la gente hablaba mucho de lo profético, pero su testimonio era terrible, que abusaban de las cosas de Dios, hablando supuestamente de la profecía. Pero cuando tú entiendes que lo profético de Dios está escrito en la misma palabra, cuando tú entiendes que lo profético de Dios es esa revelación poderosa que viene de la palabra, que no es solamente la palabra textual allí escrita, sino esa revelación tremenda que viene, entonces ahí es donde empiezas a ahondar. No podemos despreciar lo profético de Dios. Hay mucha gente que cree que ya está volando, que ya, no, tranquilo, que hermano, que tiene que tener cuidado. Mire, el Señor mostró esto, mira que estamos leyendo y el Señor está mostrando esto a través del devocional, cuidado. Y muchos dicen, no, eso no es para este tiempo, eso no es para mí, eso no sé qué. El año pasado antepasado, el Señor empezó a mostrar parte de lo que iba a suceder en la pandemia a través del devocional. El Señor decía, wow, va a venir algo. Y uno dice, wow, ¿qué va a venir? Dios mío, guárdanos, ayúdanos. Y cuando empezó todo este mover de la pandemia, muchos decían, wow, vea, sí, sí fue cierto, pero no le paramos bola, no le pusimos atención, no lo escuchamos. Cuando yo escucho lo profético y no le estoy poniendo atención, cuidado, porque puedo ser Pasur. Puedo estar mirando solo lo que creo que es financieramente bonito, lo que es socialmente aceptado y no la palabra de Dios. La palabra de Dios no siempre es socialmente aceptada. La palabra de Dios va a decirnos la verdad en todo tiempo. Tengamos nuestro oído atento y miremos cuál es nuestra reacción a lo profético de Dios. Si mi reacción a lo profético de Dios es de bendición, entonces estoy caminando como Jeremías en el lugar de bendición. Es tremendo ver en ese capítulo 20, en ese versículo 1, cómo son dos sacerdotes, está el profeta y está Pasur. Y Pasur era un sacerdote que conocía la palabra. De alto rango, ¿no? Exacto, o sea, estamos hablando de dos que estaban a la par con, podría decirse, y tiene que decirse de esa forma cuando hablamos de un sacerdote y que todos tenemos ese llamado sacerdotal, a ser sacerdotes en nuestro hogar y en nuestra familia. La característica del sacerdote es que el sacerdote tiene su oído pegado a la boca de Dios. Está la fe puesta totalmente en el Señor, la Amén. Revelación divina en la que se establece en nuestro corazón, porque es el Espíritu Santo de Dios el que está en nosotros. Y estamos hablando del sacerdote Pasur, que era el sacerdote de todo el pueblo. Era el que le llevaba los mensajes que Dios estaba hablando, era el que les daba el direccionamiento, claro. Y cuando Jeremías comienza a profetizar, se alborota Pasur. Y saben una cosa, hay que tener mucho cuidado en esta temporada. Dios nos ha venido hablando en el libro de Jeremías y el dolor más grande del corazón de papá ha sido que los hijos de Dios, su iglesia, su pueblo, su esposa, su escogido, los escogidos del Señor, los que tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, ha habido un proceso de rompimiento en esa relación perfecta y genuina con el Padre. Y escúchenme, mi esposo el apóstol de la casa comenzó hablando y diciendo que
ese proceso de conocimiento, conocer, dice el Señor en Génesis, y conoció Adán a Eva. Conocerla es que la conoció de pies a cabeza, tuvo una relación íntima con ella, llegaron a ser uno solo. Y cuando el Padre nos está hablando a nosotros en lo profético, el direccionamiento claro es que Él y nosotros seamos uno y que de verdad podamos conocer al Padre de tal forma tan tremenda que así como nosotros lo conocemos, Él nos conozca también a nosotros. Obviamente que Él nos conoce, pero lo más íntimo de nuestro corazón le podamos abrir el corazón y derramar nuestro corazón delante de Él. Pero para que lleguemos a ese punto de poderlo conocer a Él, es porque yo estoy totalmente escuchándolo, sintiéndolo, leyendo, escudriñando, meditando, estoy en completa intensidad con Él. El problema con Pasur, tú dijiste algo súper importante y es una frase que ahora se está usando mucho, y es que muchos se levantan a hablar palabras socialmente aceptadas, porque como ahora, cuidado, nos bloquean el canal, cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que decimos, hay que tener muchísimo cuidado, porque entonces, ¿qué dirá la gente? Mira, aquí no se trata de qué diga la gente, aquí se trata de qué dice la Biblia. Cuando hablamos de lo profético, estamos hablando que la máxima expresión profética es la palabra de Dios, le guste a quien le guste, y la palabra de Dios es la Biblia. Yo predico en la Biblia. No le gusta lo que estoy predicando, pelee con Dios. Yo no escribí la Biblia, nosotros no la escribimos, la escribió fue el Señor. Y eso le pasó a Jeremías. Jeremías se paró a decir lo que el Padre estaba diciendo para esa temporada, para ese tiempo, para esa tierra, para ese pueblo. Y Pasur le pareció que, oiga, no, me va a espantar aquí al grupo. ¿Qué le pasa? De una vez castigado y mandémoslo para el cepo. Y esperen un poquito, la pelea entre dos hombres de Dios. El uno, Pasur, porque lo más importante era la prosperidad y la plata. Hace 8 días el Señor nos decía, ahora solo es plata, plata, plata. Dios plata, solo plata, solo recursos. ¿Y dónde está la relación genuina con el Padre? Y en eso no podemos caer. Entonces este sacerdote cayó en eso, en que me desconecto del Padre, me desconecto por completo de lo que Dios está diciendo porque necesito agradar al pueblo. Nosotros no somos llamados a agradar al pueblo, ni a que el pueblo escuche lo que él quiere escuchar. Nosotros somos llamados a hablar y a escuchar, primero escuchar a Dios y segundo hablar lo que Dios dice, no lo que la gente quiere escuchar. Si no le gusta lo que está escuchando es porque lo que usted está haciendo está mal. Perdóneme, porque está desalineado con la palabra. La cosa es así de sencilla. Alineémonos. ¿Quieren que le den palmaditas en la espalda y le digan que lo está haciendo bien? Pues mi hijo, camine en justicia y en juicio, que es lo que dice la Biblia y lo que tanto está demandando el Señor. ¿Cuál es la única forma de caminar en justicia y juicio? Obedeciendo a Dios absolutamente en todo. ¿En todo qué? En todo lo que está escrito en la palabra. La cosa es así de sencilla. No puedo dejar de lado lo profético que está allí. No puedo dejar de lado. Pasur lo dejó de lado. Vuelvo y repito ese verso 1. Dice, y cuando el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que era oficial principal de la casa del Señor, oficial principal de la casa del Señor, oyó lo que Jeremías profetizaba, mandó que golpearan al profeta Jeremías y que lo colocaran en el cepo ubicado en la puerta alta de Benjamín junto a la casa del Señor. Oye, cuando yo no le doy importancia a las cosas de Dios, cuando yo no le doy importancia a la palabra de Dios, yo puedo ser muy cristiano, puedo tener todo el rótulo, puedo ir todos los días a la iglesia, puedo ser pastor, puedo ser apóstol, puedo ser el súper. Pero si no le doy importancia a lo profético, si no le doy importancia a la palabra de Dios, que es profética por excelencia, entonces ya estoy perdido. Ya estoy perdido. Hay muchos que han puesto las promesas de Dios en un cepo, las han archivado por allá, las han metido en una prisión. Eso no es para mí. Yo no recibo la palabra, porque no quieren recibir la verdad de Dios. Ay, yo no recibo. Ay, no, eso no es para mí. Creen unas cosas y otras cosas no. No, yo creo que esto sí, pero esto no. Solo creen lo que les habla de dinero, los que les habla de gran prosperidad. Por eso el evangelio de la prosperidad creció tanto en un entonces. Por eso el evangelio de la prosperidad todos querían escuchar casa, carro, becas, vas a tener millones, vas a tener las fincas, vas a tener de todo. Ay, no, eso sí, qué bendición. Qué palabra tan buena, pastor. Qué palabra tan buena, hombre. Pero cuando le están diciendo la verdad no quiere. Y eso fue lo que pasó con Pasur. Recibió una verdad contundente de Jeremías, una verdad que el Señor le habló a Jeremías que le dijera al pueblo, y inmediatamente Pasur echó a un lado esa palabra, la tomó por menos, le molestó, le ardió, no le gustó y tomó represalias, encadenó al profeta. Encadenar al profeta ahí representa cómo encadenamos la palabra, cómo guardamos esa palabra, la metemos allá. Ay, no, a mí no me diga eso.
A mí no me diga eso. Y muchos hoy en día están arrepintiéndose de no haber escuchado esa palabra profética del Señor. Y hace un tiempo, una persona que estaba con una enfermedad muy grave, ella partió con el Señor. Y cuando una vez nos llamó, esta persona tenía una enfermedad mortal, y nos llamó y fuimos a visitarlo a la clínica, esta persona. Cuando fuimos allá, wow, tremenda situación de él. Y dijo, pastor, ojalá yo hubiera escuchado cuando ustedes me hablaban de la palabra. Ay, sí. Ojalá yo hubiera escuchado. Wow, fue fuerte, obviamente él se arrepiente y todo, pero esa enfermedad al poco tiempo lo llevó a la muerte. Y ahora yo hubiera escuchado porque no hubiera cometido todos los errores que cometí, porque su enfermedad se produjo por errores que él cometió. Entonces, wow, qué fuerte eso. Y yo creo que uno tiene que aprender hoy que la palabra de Dios es guía. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso quiere decir que la palabra de Dios no me va a dejar caer. Cuando yo la recibo y no la encadeno, cuando la recibo, voy por el camino que Dios quiere que debo caminar. Otro punto importante es que Pazur se opone rotundamente a creer. Se opone. El que piensa solamente en las riquezas se opone rotundamente a creer en lo sobrenatural de Dios. Qué fuerte eso, ¿no, pastor? Tremendo. Se opone a creer rotundamente en la palabra de Dios y en los profetas. Y la Biblia dice, mire cómo es la vida. O sea, a mí me causa curiosidad y yo digo, el Señor es increíblemente maravilloso. La Biblia dice que es el que conoce, Él es el que conoce lo profundo del corazón. Y el Señor dice, donde está tu tesoro está tu corazón. Y cuando uno se pone a leer la Biblia y a ver las circunstancias en la Biblia, uno dice, el Señor sabía todo lo que había en el corazón. Obviamente Él nos creó, Él es nuestro papá, Él conoce a sus hijos, que sabía todo lo que iba a pasar, que en algún momento es como si en la Biblia hubieran pruebas, le llamo yo pruebas, pero pruebas como cascaritas, por decirle así. Porque resulta que, por decirlo así, entiéndame para dónde voy. Le gusta al ser humano la prosperidad, listo, maravilloso. Y entonces el Señor dijo, escuchen a los profetas y serán prosperados. Y uno dice, o sea, son llaves realmente lo que son llaves lo que Dios está dando. Pero a la vez digo, cuando digo cascarita, entiéndame en el buen sentido, porque es que el corazón humano, cuando no está alineado en el espíritu, sino que está en la carne, bendito Dios, qué cosa si hay terquedad en el corazón humano, si hay rebeldía y desobediencia, qué cosa tan tremenda. Y entonces a eso es a lo que me refiero con esa llave hermosa que Dios dio. Oiga, ¿quiere prosperidad? Escucha al profeta. Escucha al profeta y será prosperado. Mire, y es tan tremendo que para esta temporada se levantaron muchos a decir, los profetas no existen, eso era del tiempo pasado, ahorita ¿cuáles profetas? ¿De dónde profetas? El último fue allá Juan el Bautista y pare de contar. Y cuando uno se pone no han leído, ¿no? No han leído la Biblia. Sí, no han leído. Se les olvidó leer los evangelios y de ahí para Hechos, adelante sí. todo lo que estaba escrito. Entonces, con Pablo cuando se le aparece a Gabo, que era el profeta, ¿ese de dónde salió? ¿Cómo fue que apareció? Si Jesús ya había ido se había partido con el Señor. Entonces, ¿cómo así que no habían profetas? ¿Cómo así que no habían apóstoles? O sea, son unas cosas que uno dice, bendito sea el Señor, hasta donde la misma gente conocedora de la ley, un pasur, tantos pasures que se han levantado desde el tiempo de Jesús hasta el día de hoy, a tergiversar la palabra, a hacer a su acomodo, a decirle al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar. Y yo solo les digo algo, no nos tenemos por qué oponer a la palabra, ni a la palabra profética, ni a los profetas. Hay que, en este tiempo y en esta temporada, en serio, hay que estar totalmente pegados a la boca de Dios, a la palabra del Señor, y estar pegados a lo que Dios está hablando. Y miren que Dios en esta temporada está levantando profetas a hablar. Amén, amén. Y perdónenme, pero ustedes saben, hijos de la casa, de qué les estoy hablando. Dios no está hablando bonito. Dios no está hablando que vienen cosas increíblemente maravillosas, que vienen tiempos gloriosísimos. Eso no es lo que está diciendo el Señor. El Señor, por el contrario, lo que está diciendo es, les estoy dando la última oportunidad. Estamos en las últimas oportunidades para alinearnos con el cielo y para hacer la voluntad de Dios y cumplir con el propósito divino. Dios no está diciendo, ¡ay, bravo, que van a tener riqueza en abundancia! ¿Saben? Eso es añadidura. La riqueza más grande que existe es poder saber que mi cuerpo, mi alma, mi espíritu y mi ser le pertenece a Amén, Él y Él me usa, soy su vasija y a través mío se glorifica. Amén. Punto. Así ¿Qué más es. riqueza que esa? Amén.
Entonces esa añadidura. Escuchen a los profetas y serán prosperados, dice el Señor. Amén. No podemos, no podemos oponernos a lo profético. Mira, tú estabas diciendo algo que me impactó mucho. A veces nos apartamos tanto de Dios, solo nos ciframos en alguna cosa específica, en este caso las riquezas. Y escúchame, las riquezas pueden ser el peor enemigo de la palabra de Dios, el peor enemigo de la profecía incluso, el peor enemigo, porque la riqueza, cuando hay mucha riqueza la gente se enceguece. Hay muchos que tienen riqueza y creen que todo lo pueden hacer. Hay unos que son tan grandes hoy en día que se han desarrollado a través de la línea cristiana, tan grandes que ustedes lo escucharon, niegan ahora que son ministros. Son tan grandes, se creen tan grandes y poderosos porque tienen dinero. Pero el dinero, mi hermano, se lo va a comer la polilla y el orín, dice la palabra. Y si yo no permito que la palabra se desarrolle en el tiempo correcto, esa palabra se va a convertir en juicio para mí. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Verso 3 dice: a la mañana siguiente, cuando Pasur liberó a Jeremías del cepo, Jeremías le dijo: el Señor ya no te llama Pasur, sino terror por todas partes. Escúchame, Pasur tenía sobre su vida una palabra profética. Esa palabra profética era prosperidad en toda parte. Eso significa Pasur, prosperidad en toda parte. Pero Pasur no quiso escuchar en el tiempo correcto, en el tiempo que le tocaba la palabra profética. Y esa palabra profética se convirtió en un juicio para él. Cuando yo no escucho la palabra de Dios, cuando yo me hago el de la oreja gocha, cuando yo no escucho lo que Dios está direccionando para mi vida, escúchame, esa misma palabra se va a convertir en juicio para mi vida. Esa misma palabra va a venir sobre mí y me va a cerrar las posibilidades. Eso fue lo que hizo. Mira lo que pasa allí, dice: ya no te llama el Señor Pasur. Wow, ya esa promesa de prosperidad, esa promesa de bendición ya no es para ti, sino que serás llamado terror por todas partes. Wow, qué fuerte. Y creo que eso debe ponernos los ojos a nosotros saltones y ponernos alerta, porque óyeme, cuando yo hago caso omiso de lo que Dios me ha dicho, esa promesa no va a estar en mi vida y va a hacer juicio sobre mí. Va a demandarme el Señor por esa promesa que me dio. Imagínate que es impresionante y me corre un escalofrío desde la coronilla hasta la planta de los pies con esta palabra por una sencilla razón. Durante años el Señor a todos nosotros, y aún a los que llevan pocos meses en la iglesia, y durante estos 2 últimos años, 2020 y 2021, Dios a través de los en vivos, por intermedio de muchísimos siervos, porque es que todos estamos a través de las redes y todo el tiempo y a toda hora se está predicando, Dios está hablando a través de todos y en todo momento. Y hemos recibido muchísima palabra de muchísimos lados y de la misma casa. Dios ha hablado mucho. Dios, mejor dicho, ahorita el que diga que no, que escuchó, que no conoce, es un falso, porque por todos los ángulos se ha venido hablando. Pero ¿saben qué ha venido pasando por desconectar nuestro oído de la boca de Dios? Que se está convirtiendo, las promesas que en algún momento se dieron sobre muchos, se les está convirtiendo en terror, y lo que está atacando, en terror, escúchame, lo que está atacando en este momento a la iglesia es el terror, el pánico y el miedo. La iglesia está asustada, perdón por lo que estoy diciendo, pero mucha gente de la iglesia con este tema y con lo que está aconteciendo, la gente está asustada. Y ustedes saben que en el libro de Jeremías que acabamos de leer, creo que en el capítulo 18, en el capítulo entre el 14 y el 18 está donde el Señor me decía claramente, y lo compartí con ustedes en algún en vivo, donde el Señor dijo qué está pasando en esta temporada, y la palabra decía: los sacerdotes están asustados. Los sacerdotes están asustados y los profetas perturbados. Y eso me impactó. En esta temporada eso está aconteciendo por una sencilla razón, porque nos dejamos envolver y despegamos nuestro oído de la boca de Dios. Y yo creo que si estamos escuchando esta palabra y Dios nos está hablando de esta forma, es porque Dios nos está diciendo: vuelvan su corazón a mí, vuelvan nuevamente su oído a mi boca, vuelvan nuevamente su vida a mi palabra, vuelvan nuevamente sus pasos a mis caminos. Eso es lo que el Señor está diciendo en esta temporada. Porque el miedo tiene que huir de nosotros, el terror tiene que huir de nosotros.
nosotros, escúchenme, el terror, el miedo es un espíritu. Y la Biblia dice que el Señor no nos dio espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Pero mucha gente, muchos hijos de Dios están aterrados, están asustados. ¿Saben por qué? Porque se olvidaron de las promesas que Dios les dio, se olvidaron de la palabra profética, se olvidaron de lo que Dios ha hablado a sus vidas, se han venido olvidando, porque ahora también es la otra cosa que está pasando es que ya ni el tiempo hay para el devocional, ya no hay tiempo para la palabra, porque como ahora todo es redes sociales, vivimos conectados solamente pegados a este aparatico. A todo menos a lo bueno. Sí, ya no leemos la Terrible, Biblia, ya sí. no tenemos tiempo para la Biblia, ya no tenemos, y como ya no nos congregamos, como ya estamos encerrados en las casas, como que, me ocupo en otras cosas y ya no. Y si hay oportunidad de congregarse, ay, no, No quiero ir porque ya me voy. acostumbré a estar en la casa y prefiero estar viendo películas o videitos o tonterías. Desprecio lo que Estamos Dios pueda despreciando. hablarme de una manera contundente, ¿no? Sí, señor. Qué fuerte eso. Es lo que eso. está pasando. Entonces, eso va a hacer que no solamente yo sea afectado por ese juicio, sino que afecto todos los que me rodean. Mira lo que dice el verso 4. Porque así dice el Señor, te voy a convertir en terror para ti mismo y para tus amigos, Wow. los cuales caerán bajo la espada de sus enemigos, y tú mismo lo verás. Entregaré a todo Judá en manos del rey de Babilonia, el cual los deportará a Babilonia y los matará a filo de espada. Cuando yo no recibo esa palabra, cuando yo no me muevo en esa palabra profética, voy a afectar de una manera negativa a la gente que me rodea. Te voy a decir algo, hace 28 años tal vez recibí yo una palabra profética. Y el Señor me dio una palabra profética de desarrollar un ministerio y me mostró dónde. Recuerdo que yo caigo bajo la unción en ese momento y tengo una visión, y en esa visión vi un lugar muy bonito. Yo estaba parado encima con una montaña y veía un lugar muy bonito. Como una plataforma me sentía yo y veía un lugar muy bonito. Hace 15 años que llegué a Villavicencio, cuando fui al mirador, en una ocasión me quedó gustando y llevé a mi familia ese fin de semana y en un momentico de eso, las 3, 4 de la tarde, las nubes, todo como tal, se puso de tal forma que yo dije, wow, este sitio yo lo vi en algún lado, no recordaba bien. Esa noche en mi oración el Señor me recordó y me dijo, este es el sitio, este es el momento de afectar. Yo tenía dos opciones y siempre las tuve y ustedes lo conocen, o quedarme como un ejecutivo en una entidad o servirle al Señor. Si yo no recibo la palabra profética, alguien más hubiera hecho el trabajo. Claro. Pero la afectación que yo iba a tener sobre la vida de las personas no se iba a cumplir. Y esa palabra iba a ser juicio para mí y juicio para aquellos que yo tenía que ir a rescatar. Qué fuerte eso. Yo tenía que ir a rescatarlos. Escúchame, cuando tú recibes la palabra profética, inmediatamente te pones a trabajar en ella. Te pones a trabajar en ella. Yo no me lancé hace 28 años a hacer lo que Dios no me dijo. Dios me mostró, pero ¿qué hice yo? Ponerme al servicio del Señor. Lo que tú digas, voy a hacer. Y así mismo empecé a prepararme para después, 13 años después, cumplir el llamado de Dios. Solo Dios sabe por dónde vamos. Recibamos la palabra profética, trabajemos en ella. Oye, si el Señor te habló de un ministerio, trabaja en él. No seas egoísta. Si tú ves que tu esposo está creciendo en el ministerio, ayúdalo. Si tú ves que tu esposa está creciendo en el ministerio, ayúdala. A veces parece que entre los esposos parece que el uno tuviera una piedra para trancar al otro, un ancla, cuando la Biblia dice que la esposa es ayuda idónea para su esposo. Y el esposo debe ser aquel que hace que esa mujer virtuosa se sienta como la más amada, dice la palabra. Y el esposo dice, hay muchas, pero como tú, ninguna. ¿Será que lo apoya a su esposa? ¿Será que la esposa apoya a su esposo? ¿Será que entre nosotros debemos fomentar eso? Cuando hay una palabra profética sobre alguien, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarlo a que esa palabra se desarrolle. Es el trabajo de los pastores, es el trabajo de los apóstoles, es el trabajo de los profetas, evangelistas, maestros. Es el trabajo de todos, hacer que se desarrolle el llamado de cada persona. No seamos ancla. Seamos aquellos que ayudan a que se desarrolle el llamado. A mí me encanta ver a aquellos que ya están predicando todos los días en la oración. Gente que empezó a desarrollar el llamado, gente que empezó a moverse en las cosas de Dios, gente que le está creyendo a una palabra de Dios sobre su vida. ¡Wow! Claro que sí. Claro que sí. Y creo que hay mucha gente que debe empezar a creer ese llamado de Dios sobre su vida y permitir, porque si no vamos a afectar de una manera negativa a nuestro entorno y deberíamos afectarla de la manera de Dios, de una manera poderosa, de una manera profética, de una manera que hace que haya libertad
y liberación a nuestro alrededor. Y si no, vamos a ser cautivos. Mira lo que dice ese verso 5, me parece tremendo. Dice, además pondré en manos de sus enemigos toda la riqueza de esta ciudad, todos sus productos, sus objetos de valor y todos los tesoros de los reyes de Judá, para que los saqueen y los lleven a Babilonia. Qué fuerte eso. Cuando yo no estoy escuchando esa palabra de Dios, cuando no me meto a cumplir lo que Dios me mandó a hacer, cuando no me muevo en lo profético de Dios, las finanzas van a estar cautivas. ¿Y dónde? Porque está hablando de Pasur. Sí, claro. ¿Quién era ese hombre? Era las finanzas, la riqueza. Va a ser cautivo. Y acuérdense, por favor, que donde está tu tesoro está tu corazón. Y desafortunadamente en el ser humano, no entiendo por qué, pero tristemente tiende a estar el corazón muy, muy ligado con el bolsillo. Y con eso hay que romper, porque las finanzas, acuérdense que son espirituales. Cuando nosotros, esa revelación viene a nuestra vida y entendemos que las finanzas son espirituales, no materiales, aunque se materializan a través de un papel, porque eso es lo que termina pasando, que es un billete, una moneda, lo que representa nuestro país, se materializa de esa forma, pero realmente las finanzas son espirituales. Y entonces, obvio, si nosotros estamos desconectados del cielo y el Padre sabe que mi desconexión es total y que no quiero obedecer y no quiero hacer su voluntad, y estamos hablando a gente, a los conocedores de Dios, no estamos hablando al mundo, estamos hablando a la iglesia, estamos hablando aquí de un capítulo de la Biblia que está hablando directamente a su pueblo, a Israel. La cautividad era para Israel, para los conocedores, para los practicantes, para los que habían visto los milagros, para los que sabían cómo Dios se había movido en sus vidas. Esta palabra es para nosotros, para la iglesia, porque muchos dicen, ay no, pues entonces la economía del mundo. No, espera un poquito, es que esto es para la iglesia, esta palabra es para la iglesia. ¿Qué pasa con el mundo? ¿Sabe qué pasa con el mundo? La misericordia de Dios se extiende porque ellos no conocen. Pero para nosotros que ya conocemos, somos medidos por esa palabra. Somos medidos por esa palabra profética. Ay, entonces estamos muy salsitas que en algún momento recibimos milagros, vimos la gloria de Dios, una cantidad de cosas en nuestra vida, porque hasta el día de hoy podemos decir que hasta aquí nos ha traído el Señor y que durante todo nuestro caminar y todo este proceso y todo lo que estamos viviendo, el Señor ha sido nuestro papá, nuestro sustento, nuestro ayudador, nuestro castillo, nuestro refugio, nuestro todo. La vida entera es Él. Y a nosotros nos ha cargado y nos ha traído en brazos, a ti y a mí nos ha traído en brazos el Señor. Y entonces muchos, ay, sí, ya recibí milagro, ya recibí cosas. Y yo siempre les digo lo mismo, mire, Él no es para una postura nomás. No es una camisa, sí. Exacto, no es una camisa, eso no es para una postura, mijos. O usted se coge del Señor y con los tiempos que vienen, con lo que va a pasar y con lo que está pasando, o nos cogemos de Dios, o yo no sé dónde nos vamos, o no sé a dónde nos vamos a refugiar. No sé para dónde vamos a correr. No, pues ahí dice la palabra. O nosotros tomamos en cuenta lo que Dios nos dice o vamos a ir a Babilonia. A la cautividad. Y Babilonia es esclavitud espiritual y esclavitud total. Material. O sea, Babilonia, ¿qué va a hacer? Te va a atar. ¿Va a atar qué dice? Lo que dice ahí dice, pondré en manos de tus enemigos toda la riqueza de esta ciudad. Cuando yo cautivo, apreso la palabra profética, cuando no la recibo, entonces mis finanzas empiezan a ser golpeadas. La cautividad, dice, lleva a la cautividad la riqueza de la ciudad. El trabajo es atado. Trabaja y trabaja y trabaja como una mula, pero no ve nada. No ve nada. Y se vuelve esclavo del trabajo. El fruto del esfuerzo del trabajo es atado. Como que cada vez que llega algo de platica, eso se va como agua entre los dedos. Vive siendo saqueado. Dice, y para que los tesoros van a ser saqueados. Viene siendo saqueado, cada vez le pasan cosas y lo roban, le quitan, pierde. Se lo digo porque hace muchos años yo tuve esa misma situación, porque hacía a un lado lo profético, porque no escuchaba lo profético, porque estaba cerrado a no creer. Cuando la palabra dice, tú lo decías al comienzo, cread vuestros profetas y seréis prosperados. Escuche y crea sus profetas y van a ser prosperados. Y mira lo que dice ahí, el Señor envió a Babilonia, a Pasur, la riqueza la mandó a Babilonia. La prosperidad la tenía Babilonia. Y entonces el fruto del trabajo estaba mal. La gente vivía siendo saqueada, la gente vivía siempre al día. Eso no es la bendición de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia, que Él se empobreció para que nosotros fuéramos enriquecidos.
Y esa vida cautiva en Babilonia, mi hermano, siempre lleva a la gente a los peores momentos. La puede llevar hasta la muerte. Y es tremendo que el Señor le dijo al profeta Jeremías, no te cases con ninguno de este pueblo porque todos van a morir aquí. O sea, la sentencia la dio desde mucho antes. Se la dijo al profeta. Le dijo al profeta y el profeta profetizó y cuando el profeta hablaba, siempre que un profeta habla es porque Dios está dando una oportunidad. Escúchenme lo que les estoy diciendo. Cuando un profeta habla y así esté hablando juicio, es porque Dios está dando una oportunidad de arrepentimiento y alineación. Porque si hay arrepentimiento y alineación, se cambia, se puede cambiar lo que en algún momento Dios determinó. Y usted va a decir bíblicamente eso cómo pasa. Sencillo, el Señor determinó destruir Sodoma y Gomorra y acabar con toda la ciudad y con todo el mundo. Pero había... Y Sodoma y Gomorra fue destruida. Sí, fue destruida, pero se salvaron los de Abraham porque Abraham intercedió por su familia. Él dijo, ay, por favor, Señor, y si hubieran 10... Y el Señor dijo, pues si hubieran 10 los salvaría. Y él dijo, ay no, entonces déme los míos. Y fue y los salvó. Entonces, y el Señor le advirtió, le dijo a Abraham lo que iba a hacer. Entonces, cuando Dios le habla a un profeta es porque hay oportunidad para que la gente se salve, así haya ya un juicio. Dios dijo que se iba a destruir Nínive. Y le dijo a Jonás, vaya mi hijo y avísele a todos que voy a destruirlos porque no han querido alinearse, entonces los voy a destruir. Y Jonás fue y predicó, y Jonás fue y dijo lo que el Señor había dicho. Y Nínive no fue destruida. Y Nínive no fue destruida porque todos entraron en ayuno, entraron en oración, entraron en ese rasgarse las vestiduras y reconocer delante del Padre que estaban haciendo lo malo delante de sus ojos y que querían alinearse, y se salva Nínive. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en esta temporada con todos los ay, Señor, mire lo que viene, ay, la gente se está muriendo, ay, mire ese COVID lo que está haciendo, ay, la economía del país, ay, estamos en paro, todo es un ay, claro, ay, nos está doliendo todo lo que está aconteciendo en el mundo entero. De hecho, hoy estoy así como tristonguita, y he estado todo el día como tristonguita, porque esta mañana recibí la noticia de que la que fue mi primer pastora partió con el Señor hoy, y claro que es duro que esa mujer que sembró la palabra, que fue usada de tal manera con nosotros, fue impresionante la apertura, el llegar a la iglesia, todas las experiencias que tuve con el Señor, ese primer amor. Yo sé que como decía Pablo, para los siervos el morir es ganancia, pero la carne se duele. Claro que sí, la carnecita duele. Y esa mujer sembró violento. Es una tarea hasta el final violenta. Obviamente nosotros no seguimos en esa iglesia porque nos trasladaron de ciudad, y siempre que hemos pasado de un sitio a otro ha sido porque nos han trasladado, y también a veces fuimos, perdón la expresión, cabezones en algún momento. Como todos los errores que pueden Sí, cometer. también cometimos errores y no debíamos habernos movido de lugares, pero bueno, en eso también aprendimos, y definitivamente el Señor en su infinito amor y misericordia y en la alineación divina y en el saber que pegamos nuestro oído a la boca de Dios, el Señor se ha glorificado y hasta aquí nos ha traído y nos ha sostenido. Pero amores lindos, en serio, si los siervos están hablando, si la palabra se está predicando, si el Señor está hablando, es porque nos está dando la oportunidad de que nos alineemos. Los hogares, vuelvan el corazón los esposos a las esposas, vuelvan el corazón los hijos a los padres y los padres a los hijos, porque estamos en ese tiempo, en el tiempo en que el corazón de los hijos debe volver a los papás. Volvamos el corazón a la familia y a reconciliarnos, al prójimo y al amor, porque es que es lo que Dios está demandando en esta temporada, que el verdadero amor sea establecido, que el amor sea el que podamos vivir, porque Dios es amor y el amor es lo que debemos manifestar, porque si Él es amor, emanamos amor, porque Él está dentro nuestro, porque es nuestro papá, porque el Señor Jesús nos enseñó, el Señor Jesús hizo lo que vio hacer al Padre, y si el Padre es amor, nosotros hacemos lo que vemos hacer al Padre, y el Padre es amor y tenemos que dar amor a todo el mundo. Y cuando hablamos de amor, es que parte de dar amor es saber que tengo que predicar la palabra.
Ese es un mandato, es una orden del Señor. Hay que predicar la palabra. La gente se tiene que arrepentir. La gente puede ser salva de tantos ayes en los que estamos viviendo. ¡Ay! Cuando estoy hablando de ayes, estoy hablando del dolor que sale del corazón. Cuando digo, ¡ay! Están saqueando los lugares. ¡Ay! Que nos van a... Mire, en serio que tiene que dolernos lo que está pasando en nuestro país. Tiene que dolernos lo que está pasando en el mundo. Tiene que dolernos. No podemos seguir siendo tan témpanos de hielo, tan iceberg a la vista, tan helados que no nos importe lo que está pasando con la gente y solamente corazón de dinero, plata, plata, plata. No más. Tengamos ya, en serio, llenemos del amor de Dios y llenémonos del Señor y vamos a expandir la palabra. Amén. Mira qué importante esto. Este Pasur fue llevado cautivo a Babilonia y fue cautivado todo, su alma, su carne, sus finanzas, todo cautivo a ese tiempo en Babilonia hasta que iba a morir y profetizó que moriría allí. Y murió allí Pasur. Tenemos dos posibilidades, o ir a la muerte con Pasur o ir a la vida con Jeremías, con lo profético. Empecemos hoy a recibir la palabra profética, creamos a la palabra profética que está escrita en la Biblia, obedezcamos lo que está escrito en la Biblia y vamos a ver la mano poderosa de Dios. Ustedes dicen, pastor, pero ¿cómo hago que mis finanzas mejoren? ¿Será que no estás escuchando lo profético? ¿Será que lo que dice ahí Zacarías? ¿Que lo que dice Malaquías? Que lo que dice ahí en el Nuevo Testamento, en el libro de Corintios, en 2 de Corintios, no lo estás escuchando, porque eso es palabra profética. Y ahí lo que dice la palabra profética es, oye, Malaquías dice, trae el diezmo y yo voy a reprender al devorador por ti y voy a hacer que las compuertas del cielo se abran. Eso dice Malaquías. Cree a los profetas y serás prosperado, dice. Malaquías está hablando y dice Malaquías, óyeme, trae el diezmo. No le está diciendo que sea obligatorio, no lo está diciendo que sea... Pero cuando tú entiendes la llave te va a abrir la puerta. Sin la llave no vas a abrir la puerta. ¿Qué hago, pastor? Que es que mi matrimonio parece que estuviera cautivo. La Biblia habla, crea al profeta. Y el profeta, ahí está hablando Pedro, está diciendo el apóstol Pedro, oye, ama a tu esposa. Si quieres ver días buenos, que tus palabras sean palabras de amor, que tus palabras sean palabras de paz. Dice, haz que tu lengua hable la verdad y no engaño. Ahí tú encuentras ese en 2 de Pedro capítulo 3. Encuentras cómo Pedro le da instrucciones de cómo debe vivir para que haya bendición. Esas son palabras proféticas. Esa es una instrucción directa sobre nuestra vida. Si nosotros encapsulamos la palabra profética, no vamos a ver el resultado. Y vamos al contrario, vamos a tener juicio de esa palabra sobre nuestra vida. Porque Dios va a demandar toda palabra que dijo de nosotros y que nosotros no obedecimos. Amén.